Preparando transmisión, ahorita les aviso. Le damos Got It, ¿no? Got It. Listo. Ok, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a a toda nuestra comunidad y bueno, a toda la comunidad que nos sigue en esta transmisión. Les agradecemos mucho el espacio y el tiempo que se están dando para escuchar este tema y es un tema muy importante que vamos a dar el día de hoy. Y bueno, para Juventud, Luz y Esperanza es primordial seguirnos acercando a ustedes, toda nuestra comunidad, a través de estas actividades y temas de interés para todos nosotros. Estaremos con ustedes aproximadamente unos 70 minutos. Los invitamos a que se pongan en un lugar cómodo para escuchar esta conferencia. Y bueno, al final estaremos abriendo un espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, pues para entrar de lleno a nuestro tema, denominado el día de hoy Salud Mental Comunitaria, les comparto brevemente una introducción del tema. El modelo comunitario de salud mental se fundamenta en el valor del derecho a la vida, a la dignidad humana y la libertad, el acceso universal a la atención de la salud mental, de modo que los individuos de la comunidad pueden encontrar alivio a las vicisitudes y problemas de la vida mental en la sociedad. Con lo anterior, Juventud, Luz y Esperanza agradece el tiempo y el conocimiento del maestro Joaquín Torres Acosta, el cual es licenciado y maestro en psicología por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con estudios en materia de psicoterapia sistémica, derechos humanos, violencia familiar, psicodiagnóstico, intervención comunitaria y estrategias educativas en derechos humanos. Ha desarrollado proyectos de intervención con poblaciones en situación de vulnerabilidad, con temas como comunidades terapéuticas, adicciones, sistemas familiares, inclusión, derechos sexuales y reproductivos y salud mental. Ha participado en la coordinación y elaboración de programas y materiales educativos sobre violencia familiar, discapacidad, igualdad y no discriminación, educación inclusiva y derechos humanos. Se ha desempeñado también como docente en la licenciatura en psicología en la asignatura como psicología en integración de estudios psicológicos, así como traductor de ediciones sobre temas de desarrollo humano. Y bueno, en la actualidad ejerce como psicoterapeuta desde hace 20 años. Actualmente colabora en la Secretaría Educativa del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, desde donde se desarrolla procesos sobre estrategias de intervención en derechos humanos. Y bueno, antes que nada, doy la bienvenida a un gran amigo personal y maestro y amigo de Juventud, Luz y Esperanza, al maestro Joaquín Torres Acosta, y al cual le cedo las palabras y muchas gracias por su tiempo y estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a quienes nos escuchan. Es un gusto estar aquí, sobre todo para acompañar el trabajo que hace Juventud, Luz y Esperanza, que tengo el gusto de conocer bien la institución y sobre todo de admirar el trabajo que hacen en materia de intervención comunitaria y sobre todo de los temas de sufrimiento social que atienden. Pues queremos que aprovechemos el tiempo para proponerles una plática que sea reflexiva, que sea también enriquecedora en cuanto a todo lo que podemos aportar desde lo personal, lo familiar, lo comunitario y lo institucional, para acercarnos cada vez más a comprender un tema tan trascendental como la salud mental, más allá de lo que hemos venido escuchando a lo mejor históricamente o tradicionalmente.
De tal manera que yo quisiera que esta plática la fuéramos llevando, acompañando con nuestras propias vivencias y reflexiones de cómo la sociedad, la cultura nos ha condicionado de cómo observamos y cómo calificamos y juzgamos un tema tan importante como este. Voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si la estamos viendo todas y todos allá. Ahí estamos, ¿verdad? La vemos bien, perfecto. Pues siempre es importante partir de una definición. Cuando hablamos de salud mental es importante, antes que eso, hablar sobre la salud integral. La salud integral es la principal condición para que nos podamos desarrollar en todos los sentidos. Y cuando hablamos de salud integral, hablamos no de tener una buena o mala salud, sino hablamos de contar de manera integral con todos los elementos que nos hacen seres humanos y personas. Otro concepto importante cuando hablamos de esta definición es hablar de equilibrio, de un equilibrio no solamente en quiénes somos y cómo estamos constituidos como personas, sino también cómo dialogamos y cómo interactuamos en el entorno en el que nos desenvolvemos. Y este equilibrio siempre lo vamos a poder identificar con los elementos que tenemos aquí en la pantalla. Por un lado, lo que nos conforma a nivel físico y biológico. Al mismo tiempo, debemos distinguir aquellos elementos psicológicos, emocionales y mentales, es decir, cómo nos presenta nuestro pensamiento, nuestra interpretación del mundo y cómo lo procesamos a nivel mental. Entonces, por un lado tenemos lo físico, lo biológico, lo psicológico, lo emocional, lo mental. Y les decía yo que este equilibrio debe estar también involucrado en el entorno en el que nos desarrollamos. Es decir, qué características tiene el ambiente, qué prácticas culturales, qué códigos sociales hay respecto a la salud mental y sobre todo cómo se interpreta los comportamientos y los pensamientos y las identidades de las personas. Cada sociedad es distinta, incluso varía mucho, aunque estemos hablando de la misma ciudad, por regiones o por zonas geográficas. Y un cuarto elemento que siempre va a ser fundamental que lo tengamos en cuenta es el elemento espiritual, que más allá de profesar una religión, que a veces se puede asociar exclusivamente con ello, cuando hablamos de una dimensión espiritual, hablamos de una trascendencia en nuestra existencia, es más allá de nuestra vida física, cómo interpretamos aquellas cosas que nos podemos llegar a cuestionar sobre la existencia y qué hay más allá de ello. Y aquí yo quisiera solamente añadir algo importante. Una manera también de ubicar la dimensión espiritual en la salud mental tiene que ver con el acceso al arte. Las artes son lo más cercano al desarrollo espiritual, porque nos tocan en un sentido altamente sensitivo, nos hacen experimentar emociones que no se parecen a muchas de la vida cotidiana, entonces no perdamos de vista estas cuatro dimensiones. Y para poder tener claro este concepto, este equilibrio del que hablamos, se debe ver reflejado o se ve reflejado en un bienestar, es decir, no solamente vivir la vida cotidiana, sino tener la sensación de que estamos disfrutando
y de que estamos llevando una vida que nos satisface en términos generales. No quiere decir ser felices o estar felices todo el tiempo, sino tener la sensación de que nos sentimos bien en la vida que estamos llevando. Ese es uno de los primeros elementos para poder evaluar este equilibrio del que hablo. Por otro lado, también nos debe reflejar una salud mental integral, pues que somos capaces de desarrollar esas capacidades que todas y todos tenemos, que contamos con habilidades, con capacidades para desempeñarnos y que sentimos, por lo tanto, que podemos desarrollarlas libremente. Y también lo que vamos a detenernos un poco más adelante es cómo afrontamos estas tensiones cotidianas. Todo el tiempo estamos en conflicto personal, en conflicto interpersonal, estamos resolviendo situaciones cotidianas, otras más relevantes, pero desde este concepto de equilibrio es tener la sensación de que podemos afrontar estas tensiones cotidianas. Y en un sentido productivo, también vamos a poder cotejar en términos de salud mental integral que aportamos a esta sociedad en la que pertenecemos, pero que al mismo tiempo también obtenemos frutos de ello. No solamente producimos, por ejemplo, siendo empleados o empleadas en algún trabajo, sino que al mismo tiempo hay un fruto de ello, es decir, que es de ida y vuelta esta aportación en la sociedad. Y cuando ya entramos en el término de la comunidad, el entorno en el que nos desarrollamos, pues hablamos de que también somos capaces de contribuir y de generar, aportar algo y contribuir a esta comunidad. Nos vamos a quedar con este punto de partida, que es la definición, porque si bien ya hoy, actualmente, en los marcos normativos, en los reglamentos, en todo lo que nos regula como sociedad, está presente la definición que hemos presentado. Es cierto también que como cultura tenemos un arraigo y unas representaciones sociales que se alejan de este concepto de salud mental y que se acercan más a un concepto más abstracto que le podemos llamar, entre comillas, la locura, y que condiciona en mucho cómo respondemos ante cualquier situación que vivimos relacionada con nuestra salud mental. Fíjense en esta imagen, quiero que la puedan admirar de alguna manera en el sentido de qué nos presenta. Esta pintura que se llama la extracción de la piedra de la locura, que nos presenta en la Edad Media cómo se representaba los problemas mentales o las enfermedades mentales. Y aquí podemos ver tres personajes muy claramente identificables. Por un lado, a la izquierda, quien está interviniendo en una persona que está padeciendo algún tipo de enfermedad mental, pues es quien lo trata como un objeto, es decir, está interviniendo. Incluso este sombrero que ustedes ven ahí representaba de alguna manera una cierta protección, o la idea de una protección para que no fuera contagiosa esa locura, siempre entre comillas. Y por el otro lado está una figura religiosa, porque también en las representaciones de la locura pues se llegaba a ver o se entendía como un castigo divino. Y por el otro lado pues tenemos un personaje que porta un libro en la cabeza y que lo vamos a ver simbólicamente como algo que implica un objeto de estudio. Es decir, claramente aquí estamos viendo tres elementos, que es: la locura puede ser contagiosa, la locura puede ser un castigo divino, o bien es un objeto de estudio desde la lejanía que ello implica. Y la persona que la padece pues queda en un término muy alejado de ser visto como tal, como persona. Ahora, si nos acercamos a nuestra historia reciente como país,
la foto que hoy les presento también nos dice mucho de esta representación social. Esta foto es una imagen de lo que se conocía como el manicomio de la Castañeda, que hasta 1968 pues todavía estaba en funciones en nuestro país, y que si bien se abrió como una posibilidad moderna en aquel entonces para atender institucionalizadamente el tema de salud mental, pues en realidad lo que funcionó o como funcionó fue un lugar para aislar y excluir a diversas identidades que nada tenían que ver, la gran mayoría de ellas, con lo que hoy conocemos como trastornos mentales. Incluso llegaron a existir personas indígenas que venían de zonas rurales y que al no tener una adaptación adecuada a la ciudad, pues eran interpretados como personas peligrosas o como personas dementes. Y esto nos va a ayudar porque lo que vamos a platicar siempre nos va a llevar a reflexionar en qué paradigma estamos, es decir, desde dónde entendemos la salud mental, desde lo que hemos dicho, un equilibrio de salud integral, donde estamos implicados como personas, como sujetos en una comunidad, o si todavía vamos a encontrar estas representaciones que hacen alusión a la locura. Por ello, también debemos reconocernos como una sociedad que pondera la competencia y que pondera prácticas sociales que colocan a todo aquello que está asociado con los hombres y con lo masculino como un modelo acabado y al que se aspira para formar parte de una hegemonía. Esto también es clave para reflexionar el efecto que tiene en muchas ocasiones la salud mental en nuestra sociedad, porque todo aquello que se asocia con lo no racional, con lo débil, con la vulnerabilidad, va a encontrar desde este modelo, que lo vamos a encontrar mucho como entendido como un sistema patriarcal, es decir, el padre, el hombre es el modelo a seguir, pues nos va a reflejar que solo aquellos elementos que están en un centro hegemónico van a ser validados como normales, como sanos, como adecuados, y todo lo que no responda a este modelo, pues se va a ir gradualmente hacia las periferias. Y por eso vamos a hablar de exclusión, de todo aquello que es además calificado con juicios de valor. No somos una sociedad que sea cooperativa o que acepte la vulnerabilidad, sobre todo en la expresión o reconocimiento de emociones e incluso en las identidades. Hay identidades que como sociedad creemos que valen más o que valen menos. Este es otro punto al que siempre vamos a regresar en la reflexión que les estoy proponiendo. ¿De qué manera tenemos prejuicios y estereotipos sobre la expresión de las emociones y sobre las identidades? Porque mucho de ello es lo que construye los problemas de salud mental. Es cierto que algunos tienen que ver con características genéticas, predisposiciones biológicas o lo que podemos decir coloquialmente traemos como equipaje, pero la gran mayoría de ellos son construidas socialmente. Es decir, en cuanto empezamos a relacionarnos con el mundo, nos encontramos con estas prácticas sociales y con esta hegemonía que arbitrariamente juzga y califica, más allá de incluir y reconocer esa diversidad. Bien, por lo tanto, no podemos hablar de salud integral si no hablamos de derechos humanos. Y como dice esta frase, sin derechos humanos no hay salud y sin salud no hay derechos humanos. Vamos a revisar muy por encima a qué nos referimos con que una sociedad patriarcal, dominante, hegemónica y sobre todo competitiva, excluyente, pues está en el gran reto de transformar ese sistema
en un sistema inclusivo de derechos humanos. Y tiene que ver, en primer lugar, con que todos los derechos humanos son para todas las personas. Si negamos uno, estamos afectando a los demás. El derecho a la salud, si se niega, si se violenta, pues automáticamente se afectan los derechos al trabajo, a una vida libre de violencia, a una vida en convivencia familiar. También debemos reconocer que estos derechos que han sido ya consagrados no pueden ser regresivos, no se pueden quitar autoritariamente. Y por el otro lado, aunque las personas no conozcan sus derechos, porque a lo mejor la promoción no es tan adecuada, esto no exime de que debemos garantizar estos derechos. Y principalmente parten de la dignidad humana. Todo lo que tiene que ver con el sufrimiento social pasa por reconocer que es una afectación a la dignidad de las personas. Otro elemento importante es que estos derechos humanos no vamos a esperar a que aparezcan o que las autoridades los concedan, sino que cuando nos sabemos sujetos de derechos, pues somos capaces de exigir que en la sociedad todo esto se respete y se garantice. Otro elemento importante es que colocan en el centro a la persona. No colocan en el centro ni al diagnóstico, ni al padecimiento, ni al tratamiento desde un modelo clínico, sino que hablamos del sufrimiento de las personas y hablamos de, como veíamos en el cuadro del Bosco, la persona parecía que quedaba en último término, ¿no? Aquí estamos diciendo, se coloca en el centro a la persona y esto va a ser clave para que ese desarrollo integral se materialice. Y lo que nos toca en mucho como sociedad, pues es promover estos derechos, es decir, hablar de ellos y que todo mundo sepa que todo modelo o toda intervención que no respete los derechos humanos, pues está en la ilegalidad. Y por otro lado, pues como ya les decía, implica proteger esta salud integral, garantizarla, colocar todos los elementos para que se viva y se goce en derechos humanos. No podemos hablar de salud integral si no nos sentimos en libertad, es decir, que estamos viviendo, eligiendo, sin que existan restricciones y sobre todo que en todo lugar y en todo momento tenemos acceso a esta salud mental. Como ven, todo esto implica un gran reto para que podamos reconocer aquellos entornos en los que nos desarrollamos, porque estos derechos que hemos dicho a la salud integral y todo lo que implica, los podemos entender como derechos individuales o básicos, pero también existe una necesidad de desarrollarnos social, económica y culturalmente, y muchas veces desde el entendimiento de la locura, como veíamos en el arraigo cultural, contrario a los derechos, pues en esta lámina pensemos qué pasa a veces en las escuelas cuando alguien se comporta diferente a la gran mayoría, pues es muy común que se le etiquete o que inmediatamente se busque una intervención clínica cuando puede ser que solamente se está reflejando parte de una diversidad a la que no estamos tan habituados. Los medios de comunicación también juegan un papel muy importante aquí porque pueden reforzar estos estereotipos y estos estigmas y la misma comunidad o los mismos habitantes, pues lo que vamos a buscar es desmarcarnos de esos estigmas y ponernos una máscara que no parezca vulnerable, que no parezca distinta a la mayoría, que no llame la atención saliéndonos de una normalidad, entendida la normalidad como lo que la gran mayoría hace o el promedio de las personas hace, y eso va reforzando o va mandando un mensaje social y cultural de que no es válido
ni ser vulnerable, ni reconocernos en emociones que no son tan bien recibidas, ¿no? Hablamos de emociones como la felicidad, la alegría, el entusiasmo. Esto es bien visto y bien recibido por una sociedad, pero si nos presentamos enojados o tristes, pues inmediatamente somos calificados de alguna manera. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que los entornos cuentan mucho en cómo facilitan o perjudican este desarrollo. Por eso hablamos de entornos de desarrollo. Lo que veamos en la individualidad en materia de salud mental integral nos va a decir en mucho cómo se está comportando una comunidad y qué tan inclusiva es, qué tanto está en este modelo excluyente, competitivo, rígido, o qué tanto la comunidad se flexibiliza, acepta las diversidades y sobre todo acompaña el desempeño de cada persona. En este sentido, hemos visto hasta aquí que el entorno es fundamental para este desarrollo, porque todo el tiempo estamos viviendo en estresores. El estrés lo vamos a entender como algo que nos ayuda a enfrentar el entorno, nos advierte sobre algún peligro, nos alerta, nos anticipa cómo debemos cuidarnos y qué debemos hacer para nuestra sobrevivencia, pero al mismo tiempo este estrés que puede ser funcional puede convertirse en una tensión que nos desequilibra o nos puede colocar fuera de un bienestar como el que hablábamos, aspiramos idealmente en salud mental. Y por eso mismo, un primer paso es reconocer que el estrés no es una situación ajena o extraordinaria, sino que a medida que vayamos incluyendo estos estresores como identificables, pues vamos a poder enfrentarlos de mejor manera. Aquí en este cuadro ustedes pueden ver una categorización que nos ayuda porque pueden ser estresores ambientales. Hoy estamos viviendo una desgracia en el estado de Guerrero que nos explica mucho cómo sucesos como este pueden venir a alterar a una persona y también a una comunidad. Hay otros estresores biológicos que podemos reconocerlos en ciertas sustancias psicoactivas que también pueden generar estos estresores, o que al mismo tiempo hay ciertas sustancias psicoactivas que pueden facilitar que se desestrese a alguien, y ahí está como la importancia de no juzgar, no estereotipar mucho de lo que ocurre en el ambiente. Siempre vamos a ponderar el caso a caso y la integralidad de lo que vivimos, porque podemos estar viviendo un estresor ambiental y por el mismo tiempo podemos tener antecedentes de vivencias que se reactivan, como aquí lo dice, sucesos crónicos o sucesos que han sido prolongados. En resumen, estamos hablando de que estos estresores nos pueden indicar justo en dónde están las intervenciones principales, porque vamos a empezar a hablar entonces de, una vez reconocido qué debemos entender desde los derechos humanos y desde el derecho a la salud, el concepto de salud mental integral, de entender que no se trata de una ausencia de enfermedad, sino en positivo de construir individuos, personas equilibradas y sobre todo construir comunidades acogedoras que arropen en igualdad a todas las personas. Pues tenemos que estos estresores van a ser mucho más manejables y van a ser incluso factores que pueden ayudar al crecimiento personal. Mientras más herramientas tenemos para
afrontar estos estresores, vamos a poder crecer como personas y vamos a construir sociedades, comunidades más fortalecidas. Y me refiero justo a esto, que a todo estresor, a todo elemento que puede desequilibrar, podemos encontrar una correspondencia en estrategias de afrontamiento y sobre todo de autoconocimiento. Vamos a encontrar también en las representaciones sociales que nos hablan de autoayuda. La autoayuda muchas veces es más un engaño o una imagen poco factible de alcanzar, y yo prefiero siempre hablar de autoconocimiento, es decir, a mayor herramientas y a mayor capacidad de reconocernos en estos estresores, vamos a poder también prever esta acumulación de tensión que derivan en problemas psicosociales. Es como la antesala para lo que clínicamente conocemos como trastornos clasificados por las asociaciones de salud internacional, pero que siempre lo vamos a ver como una línea continua, como algo que va gradualmente o creciendo como una olla express, o que vamos teniendo oportunidad, como dice el cuadro, de contar con válvulas de escape. Si soy capaz de reconocerme como un sujeto que interactúa con el mundo y que por lo tanto hay una exposición a estresores, que puedo reconocer mi historia y mi capacidad y mi autoconocimiento para enfrentar y prever estos estresores, también voy a poder implementar válvulas de escape que tienen que ver con lo físico. Aquí les vamos seguramente a compartir mucho de este material a quien esté interesado, pero si se dan cuenta tiene que ver con estos elementos que hablábamos al inicio, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, espirituales, comunitarios. Pueden ser físicos, como el descanso, el sueño reparador, puede ser también la comunicación, estar vinculados con las personas, poder ejercitarnos, que genera, segrega muchas sustancias que ayudan al bienestar, al sentirnos, al tener recompensa, al sentirnos en bienestar. También hay válvulas de escape como sentirnos productivos, tener un trabajo, otras son el recreativo. En la sociedad competitiva, productiva de la que yo hablaba, está mal visto el descanso, está incluso calificado como algo que no produce, y el descanso es un derecho. Yo les preguntaría qué tanto ustedes programan e incluso presupuestan sus descansos, así como podemos decir, mañana me toca trabajar de 8 a 6, ¿qué tanto estamos habituados a decir, mi descanso lo voy a programar y lo voy a respetar? Porque esa es una válvula de escape fundamental. Ya después empezamos a ver en la columna de la derecha todas aquellas que tienen que ver con el entorno, que no son solo responsabilidad del sujeto. Y cuando hablamos de salud mental, y lo que más afecta en la salud mental es que responsabilizamos a las personas que están en una situación de sufrimiento social por salud mental. Pareciera que entonces es échale ganas, no estés triste, de ti depende, si necesitas algo nos avisas, pero recae la responsabilidad en quien lo está viviendo. Por eso las válvulas de escape sociales del entorno, como las familiares, las comunitarias, y sobre todo lo que tiene que ver con el entorno saludable, la vivienda, el agua, los servicios fundamentales, que los trabajos no estén distantes de donde cada quien vive, que los servicios de salud sean amigables. Todo eso hace una gran diferencia. Y por lo tanto, nos toca reconocer a qué nos referimos cuando hablamos de una comunidad en estado de derecho y con pleno respeto de estos derechos humanos. Yo les invito a que ahorita lo que vamos a revisar, pues pensemos en la comunidad en la que estamos. Todos compartimos
una calle, una colonia, es un lugar que ocupamos socialmente, pero eso no lo convierte en una comunidad. Que ocupemos un espacio en el que coincidimos con otras personas, no lo hace una comunidad. Pero antes de que pasemos a qué hace una comunidad, pensemos si en ese entorno social, donde a veces estamos forzados a convivir o ocupamos ese espacio social, vamos a ver qué tanto se garantiza lo que nos habla el pleno respeto de derechos humanos. Por ejemplo, la igualdad de género, ¿no? Si una mujer ocupa el espacio público en un transporte público, pues obviamente que los estresores y la violencia y el riesgo que vive no va a ser igual al que vive un hombre. También si hay un familiar enfermo, muchas veces las mujeres, las mamás, las tías, las hermanas, las sobrinas son las que cargan con el cuidado por un tema de violencia de género, lo que hablábamos al principio, cómo nos acomodamos como sociedad y quién vive en privilegio y quién tiene que hacer un doble o un triple esfuerzo. Si en el entorno no existe una igualdad de género, ya estamos partiendo en desigualdad en este sentido. Por el otro lado, si somos hombres y en una sociedad donde nos dicen no te puedes doblar emocionalmente, no puedes demostrar vulnerabilidad, hay que comerse las emociones, pues vemos que eso repercute en otros sistemas y en otros órganos como el sistema digestivo, como el sistema circulatorio. Y eso, a final de cuentas, bajo un concepto de salud integral, pues nos explica en mucho lo que las estadísticas actuales, las encuestas de salud nos hablan, de que se pondera, o más bien prevalece, mejor dicho, la depresión y los problemas cardiovasculares en los hombres y la depresión en las mujeres. Pero no es porque sea así le toca a las mujeres y a los hombres. El entorno construye muchos de estos desequilibrios. Y por otro lado está también lo que hablábamos, las identidades libres y no confrontadas. Y aquí conviene mucho hablar de las etapas de desarrollo. Las adolescencias, las juventudes, no son aceptadas en la sociedad de una manera libre y no confrontada. Esto también nos explica en mucho cómo un alto porcentaje de trastornos mentales se empiezan a gestar en la adolescencia, porque en la adolescencia, bajo un esquema neurofisiológico, pues hay ciertas situaciones que nos llevan a proteger más esa etapa de desarrollo y lo podemos cotejar justo en cómo viven adolescencias y juventudes todos estos temas en cuanto a discriminación, exclusión y sobre todo negación de las identidades. Por el otro lado, reconocemos que cuando existe un trastorno mental, pues estamos hablando de una discapacidad, pero una discapacidad que no está en la persona, sino que nosotros como sociedad debemos llevar a cabo acciones afirmativas, reconocer que si alguien tiene o presenta un trastorno mental, la sociedad debe hacer un esfuerzo por incluirle, por adaptarnos. Vamos a poner un ejemplo muy cotidiano. Si alguien en una oficina de pronto es diagnosticado con esquizofrenia, pero lleva un tratamiento integral y está claramente protegido por el sistema de salud, esto no tendría por qué excluirle laboralmente y el entorno donde trabaja está obligado a hacer ajustes, que son las acciones afirmativas, es decir, afirmo que hay una situación que es una discapacidad y por lo tanto, para garantizar la igualdad, hago algo al respecto, porque te debo dar un trato diferenciado, pero justificado. En ese sentido, hablamos de acciones afirmativas. Y por el otro lado son temas de convivencia y de cultura social.
por ejemplo, desnormalizar las violencias. Estamos expuestos a múltiples tipos de violencias y mientras más expuestos estamos, menos sensibles somos al sufrimiento de las personas. Lo vemos en las noticias, en el metro, si dos personas se trenzan discutiendo o pueden llegar a los golpes, sacamos los celulares y lo convertimos en un espectáculo. Esto nos va desensibilizando al sufrimiento y a las violencias. Por eso hablamos de desnormalizarlas, porque estos entornos también enferman y estos entornos desequilibran. También debemos despatologizar. ¿Qué quiere decir esto? Patología es lo mismo que enfermedad. Entonces, si no es por un profesional, por un sistema de salud autorizado e integral que emite un diagnóstico con conocimiento de causa, nosotros hemos convertido nuestra habla cotidiana en términos patologizantes, es decir, estás deprimido, eres un bipolar, incluso lo asumimos propiamente, ¿no? Sin tener conocimiento de ello, pero va adjetivizando nuestro comportamiento, nuestras expresiones, que lejos de buscar una adaptación o buscar un autoconocimiento, como decíamos, pues terminamos reforzando esta patologización. Y por el otro lado está que muchas conductas que son producto de un entorno que excluye o que coloca a las personas en una situación de sufrimiento social, las criminalizamos. Por ejemplo, en las juventudes, todo lo que tiene que ver con las expresiones de búsqueda lícitas, siempre en el marco legal, no son tan amenazantes desde una mirada adultocéntrica que terminamos por criminalizarlas, es decir, las equiparamos con lo ilegal. Y esto también lo vamos a encontrar sobre todo en el entorno de seguridad ciudadana. Los cuerpos de seguridad, los que están encaminados a protegernos, pues muchas veces están en este acomodo criminalizante. Y otro tema importante es la interculturalidad, que tiene que ver con esto, con reconocer que todas las identidades son válidas, que todas merecen y deben tener un espacio de expresión, de crecimiento y de participación ciudadana. Esto se logra únicamente sin la asimetría, es decir, ninguna identidad vale más que otra. Y estamos hablando, por ejemplo, de la diversidad sexual, que muchas veces está comprobado en las encuestas y en las estadísticas que adolescentes jóvenes que viven en una identidad sexogenérica que no es la hegemónica, es decir, personas homosexuales o con identidad de género transgénero, padecen y son excluidas y expulsadas de sus comunidades e incluso de sus sistemas familiares a edades muy tempranas. Y entonces viven en una condición muchas veces de exclusión y, por ejemplo, es difícil que encuentren algún empleo, algún trabajo o que sea reconocida su identidad a nivel jurídico, y esto nos explica en mucho lo que después terminan siendo trastornos mentales, pero no son porque se tenga una identidad sexogenérica específica, sino porque la sociedad excluye y desequilibra, como decíamos. Y por el otro lado, ya hablábamos de esto, las empresas con responsabilidad social sobre la salud mental y la inclusión de las personas con discapacidad psicosocial. Más allá de las categorías clínicas, cuando hablamos de que alguien está diagnosticado con un trastorno, debemos hablar desde el marco de derechos humanos de que vive con una discapacidad psicosocial. Es una persona con discapacidad psicosocial. Y lo psicosocial nos indica que si bien puede haber algo a nivel psicológico,
el énfasis está en las barreras que construye la sociedad y lo excluyente que es la sociedad para que esa persona se desarrolle en dignidad. Esto es hablar de un Estado de Derecho y de pleno respeto de derechos humanos. Porque por otro lado, ya entrando en materia de salud mental comunitaria, pues tenemos que, en primer lugar, debemos construir modelos de atención que respondan a esto último que hemos hablado. Es decir, que existan servicios y programas cercanos en la propia comunidad. No debo desplazarme o no debo hacer un doble o triple esfuerzo por encontrar en mi propia comunidad espacios de contención, de escucha, de prevención y sobre todo de atención. Donde vivo, donde trabajo, donde estudio, es decir, es garantizar este modelo a nivel georreferencial. Y por otro lado, está contar con personal de salud que lleve a cabo una atención primaria, es decir, todo aquello que es posible revisar, integrar, cuando decíamos estar bien alimentados, tener un buen empleo, participar en nuestra comunidad, y por el otro lado, un personal de salud especializado en salud mental, porque muchas veces estos desequilibrios se atienden ya desde áreas especializadas y son más bien paliativos o son ya, como decíamos, diagnósticos de trastornos mentales. La salud mental empieza desde la atención primaria. Y por otro lado, también no solamente nos referimos a atención profesional desde las disciplinas como trabajo social, psicología o psiquiatría. Hablamos de que una salud mental comunitaria incluye personal interdisciplinario. Hablábamos de las artes, hablábamos del esparcimiento, del deporte, de poder tener capacitación técnica para mejorar nuestras condiciones laborales. Y esto también impacta en el desarrollo humano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que los factores de riesgo facilitan que una enfermedad ocurra. Y pueden ser estresores de la vida diaria, pero se van sumando. Y si además de estos estresores la comunidad es contraria a las características que hemos dicho, pues tenemos el cóctel perfecto para no solamente contar personas en desequilibrio, sino muchas veces toda una comunidad puede vivir un desequilibrio, y entonces ahí es donde normalizamos el comportamiento desequilibrado. Porque si todos estamos alterados, estresados, respondemos desde la violencia, nos va a ser más difícil reconocer que esto no es normal y que no debe ser así y que debe ser exigible una sociedad que pondere el derecho a la salud integral. Por lo tanto, los factores de protección que hablábamos son aquellos factores positivos, y cuando decimos positivos no nos referimos a que sean buenos o que sean calificados como adecuados. Positivos quiere decir que son proactivos, que actúan antes de que las situaciones ocurran y que están todo el tiempo sembrando bienestar, sembrando lo que es conveniente atender de manera preventiva para que no ocurra una enfermedad o un trastorno. También un factor de protección es fundamental porque parte de la idea de que no todo afecta igual a las personas, y por lo tanto reconocernos como individuos y reconocernos en el autoconocimiento nos facilita también no tratar de responder como responde la mayoría, no tener la claridad de que somos dignos en derechos y por lo tanto es válido cómo vivimos nuestras emociones y es válido poner un alto, exigir un trato respetuoso, porque tiene que ver entonces con saber pedir ayuda. No solamente es conocer los lugares que nos aportan en la comunidad, sino reconocer
que se vale pedir ayuda y se vale estar emocionalmente, de alguna manera, que requerimos el apoyo de la comunidad. Y una situación clave tiene que ver con los primeros respondientes, es decir, las y los promotores, que son de gran ayuda y que nos es fundamental protegerlos, también cuidarlos. Un promotor de salud mental, una promotora, también está en riesgo, y mientras más cobijados estén y bien capacitados, vamos a poder construir desde ese elemento una sociedad que garantice el derecho a la salud integral. Y finalmente, para estar atentos a lo que podamos platicar, yo quisiera recomendarles, lo pueden ver, entretenerse y al mismo tiempo comprobar lo que hemos dicho. Esta película que se llama Atrapados sin salida nos explica mucho cómo se vivía el modelo clínico y psiquiátrico y las consecuencias que tenía. Es una película muy entretenida. Y hablando de temas sociales, esta película que es más reciente, Joker, que seguramente la vieron porque fue muy mediática, nos explica claramente cómo una sociedad enferma a alguien, cómo una sociedad condiciona y va construyendo a una persona que termina siendo juzgada, criminalizada, e incluso pues termina en lo que no les digo porque igual no la han visto, pero tiene que ver con lo social. Una tiene que ver con lo clínico, con lo psiquiátrico, y la otra con lo social. Y recomendarles mucho este libro, que es muy entretenido, es un ensayo que además abre los expedientes de la Castañeda, y su autora lo cuenta de una manera muy entretenida, altamente recomendable. Y para finalizar, quiero también poner sobre la mesa que existe una línea de la vida por parte del gobierno y que está ahora transformándose en estos centros comunitarios que, como decíamos, los derechos humanos son exigibles, es decir, no debemos esperar a que se nos otorguen o que sean una gracia, sino que debemos colocarnos como sujetos de derechos que exigen este entorno protector y de desarrollo integral. Por lo tanto, esta información, y para quien esté interesado, este manual, esta guía del promotor comunitario de salud mental, pues en mucho desarrolla más ampliamente lo que hoy en esta plática espero haya sido de interés, que haya respondido a lo que esperaban escuchar, pues contuvo. Entonces, finalmente me pongo a sus órdenes para lo que gusten platicar, y pues, querido Pepe, hasta aquí está lo que tenía yo para compartir con ustedes. Ok, pues muchas gracias, maestro Joaquín, querido amigo. Fíjate, haciendo una reflexión de este tema, la importancia que lo que yo alcanzo a identificar es todos los factores estresores que hay en el entorno, en la comunidad, ¿no? Y cómo poder identificar también factores protectores dentro de la propia comunidad. Entonces, creo que es un tema muy importante que nos permite ver que no solamente dentro de las familias hay situaciones que nos estresan y que nos llevan a una situación de enfermedad mental, sino es el entorno, ¿no? Los ejemplos que ponías en el metro, el simple hecho de caminar y que alguien te empuje, creo que nos lleva mucho a reflexionar este tema sobre todo nuestro entorno. Muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos y no nos damos cuenta que hay alrededor, ¿no? Entonces, pues un tema muy interesante, muy importante, y creo que espero que a todos a todas las personas que están conectadas con nosotros puedan reflexionar sobre este tema. Y fíjate, hay un comentario de uno de los que se conectaron que dice, no hay planeación para el descanso. Eso se da si hay algún espacio de tiempo dentro de las actividades. Ni siquiera hay planeación para el descanso.
¿no? Y esto es una situación de estrés también. No sé tú qué también nos comentarías con esto. Por supuesto, e incluso para que exista una planeación para algo, debe existir los elementos para llevarlo a cabo. Y hay un fenómeno muy conocido en la zona conurbada de la Ciudad de México, que es lo que se le conoce como las casas dormitorio, ¿no? Que hay personas que pasan las 24 horas prácticamente del día viajando y trabajando y llegan a dormir algún número de horas. Y por el otro lado también lo que hablábamos, la representación social de que está mal descansar, de que todo el tiempo tenemos que estar produciendo algo o haciendo algo, y que si ponderamos el descanso, pues ya valemos menos como personas. Y por el otro lado está el tema socioeconómico, es decir, si en la comunidad no existen espacios donde distraernos, donde entretenernos, y al mismo tiempo los ingresos y la carencia económica no permite destinar parte de los ingresos a lo que nos gusta, a lo que es un placer enteramente individual, pues ahí tenemos esas barreras que decíamos. Las barreras no nacen en la persona, las barreras las construye la sociedad y las condiciones socioeconómicas. Exacto. Y bueno, tenemos también otra pregunta. ¿De qué manera dejar de normalizar la violencia? Pues en primer lugar es reconocer la violencia que cada uno de nosotros, de nosotras, llevamos a cabo. Siempre es más fácil decir la violencia está allá afuera, pero lo primero es a qué renunciamos cada quien y si reconocemos la violencia que ejercemos. Si estamos en una sociedad violenta y somos parte de esa sociedad, no estamos exentos de violentar, pero muchas veces nos cuesta trabajo reconocerlo. Entonces, en primer lugar, para desnormalizarlo, es reconocer que ejercemos violencia y renunciar a esa violencia. Y eso nos va a ayudar también, como testigos de la violencia, a no quedarnos callados, a desnormalizarla, es decir, somos testigos de un acto de violencia simbólica, física o de otro tipo en la familia, en la comunidad. Muchas veces nos quedamos callados, muchas veces no cuestionamos, es decir, esto es violento, lo que estoy viendo es violencia. Y por el otro lado, como decíamos, pues es facilitar que esto se denuncie, porque es a nivel personal, a nivel micro y a nivel macro. Pero nos cuesta trabajo reconocer que somos violentos y desde ahí empieza la normalización de la violencia. Exacto. Y bueno, también tenemos otra. Hablando de salud mental, ¿cuál sería la diferencia entre sociópata y psicópata? Micrófono. Ya. Esos ya son temas más bien clínicos, pero los podemos resumir así de sencillo. La psicopatía es algo que ocurre en la persona, en cómo interpreta la realidad y cómo sus funciones cognitivas, psicológicas, están o no en un adecuado funcionamiento para interpretar la realidad y por lo tanto comportarnos y presentarnos socialmente. Y una sociopatía tiene que ver con cómo interpretamos el efecto que tiene nuestro comportamiento en la sociedad, la importancia que le damos al sufrimiento de otras personas, a la empatía, es decir, reconocer que si yo sufro, otra persona sufre, pero nos ayudan mucho estos términos cuando decíamos ya son terrenos especializados. Es muy conveniente dejar estos términos para las y los profesionales que están dedicados y que lo usan en términos confidenciales, profesionales y de interés únicamente de quien lo vive para su tratamiento y rehabilitación. Yo recomendaría que estos términos, si nos atraen, los usemos como cultura general, pero yo decía en la charla, dejémoslo fuera un poco de la convivencia porque muchas veces terminan siendo estigmatizantes si no tenemos esas credenciales profesionales. Ok. Siguiente pregunta. ¿Consideras que influyen las redes sociales en la salud mental?
Indudablemente, tan es así que en la lámina que ponía de los entornos de desarrollo, el que se refiere a lo digital nos muestra mucho su actual influencia, porque ya incluso se está empezando a categorizar y a estudiar claramente las adicciones a los dispositivos digitales. Y por el otro lado, cuando hablábamos de una comunidad en un sentido de red social humana, los entornos digitales lo que hacen mucho es distanciarnos humanamente. Es decir, vemos en las redes sociales generalmente situaciones ideales, irrealizables o incluso aspiracionales. Nada que ver con lo que es la cotidianidad, la imperfección humana y además el contacto real. Hoy ponderamos mucho en promoción de salud mental, reconocernos en qué momento nos está rebasando el uso de dispositivos y también cotejar qué tanto afecta nuestro juicio sobre las personas. Incluso la inmediatez, ¿no? Hoy no tenemos paciencia para incluso ver un video más allá de 5 minutos, porque la inmediatez y la satisfacción, pues hoy lo sabemos, también afecta nuestra interpretación del placer, de la recompensa a nivel cerebral, y eso también nos hace que todo lo demás nos parezca irrelevante o insatisfactorio. Y ahí está la falta de bienestar. Por supuesto, es el gran reto, porque estamos apenas legalizándolo, legislándolo, mejor dicho, y qué buen comentario. Siempre hay que subrayar este reto. Ok, gracias. Y bueno, aquí tenemos un comentario, excelente plática. Se me quedó grabado lo que dijo, de que así como programamos el trabajo, también hay que programar el descanso, ¿no? Y una siguiente pregunta, ¿cómo ayudamos a alguien a dejar la violencia? Bueno, entiendo que por dejar la violencia es ejercerla, porque vivir la violencia puede ser como víctima, que es lo principal que hay que poner. Siempre hay que poner por delante y en el centro a las víctimas de la violencia, pero entiendo que también se puede referir a quien perpetra la violencia, quien la ejerce. En primer lugar, justo para desnormalizarla, es importante que la persona, quien ejerce violencia es responsable de esa violencia. Nadie ejerce una violencia sin reconocerse en mayor poder que otra. Entonces, lo primero es que debe asumir responsabilidad y sobre todo debe tener una consecuencia. Eso es lo primero. Y por el lado humano, por el lado de rehabilitación y de reinserción, pues lo importante es comprender las causas de esa violencia sin que deje de ser responsable por el acto que cometió y entonces acompañar la transformación de la persona en justo alguien que, como decíamos, se reconoce violento y renuncia a la violencia, pero es un proceso que, como decíamos, va en ese orden. Siempre lo importante es la víctima, después la responsabilidad, la reparación del daño y posteriormente qué se puede hacer para que justo esto no se repita. Ok, gracias. Y bueno, al parecer tenemos una última, dice salud mental o solvencia económica. Bueno, es importante que siempre que hablamos de la integralidad, cuando decimos salud mental integral, vamos a imaginarnos que si falta un elemento, ya no es integral. Entonces, cuando hablamos de que hay una esfera que se refiere a lo sociocultural, para tener un desarrollo integral en una sociedad debemos tener una solvencia. Y el derecho al trabajo y el derecho a un salario digno forma parte de la salud. Por eso decíamos, a veces nos quedamos en lo psicológico y en lo psiquiátrico. Si alguien no tiene una solvencia o está en carencia económica, es una violencia estructural. Es una violencia que la estructura está ejerciendo sobre esa persona. Si falta un elemento, ya no es integral. Y si no es integral, no es una salud que da bienestar. Entonces, no perdamos de vista. Con que algo falte, ya no es salud integral. Ok, y bueno, tenemos tiempo para una más. ¿Cómo deberíamos
o podríamos afrontar la violencia que ejerce la sociedad, entendiendo o llamando caso omiso a los agresores? Bueno, siempre hay la importancia de no, de autocuidarse cuando formamos parte de una sociedad violenta. Pero por el otro lado está la responsabilidad ciudadana de denunciar los actos de violencia, como yo decía, ponerlo a crítica, no formar parte de esta tolerancia que existe, pero sí es importante sobre todo ver esas violencias que no son las tradicionales o las que reconocemos habitualmente de la física, sino esas violencias sutiles que también nos ayuda mucho a desnormalizarla. Pero sí es importante reconocerlo en primer lugar y actuar según nuestras capacidades y lo que seamos y el rol que juguemos en la sociedad. Ok, pues muchas gracias. Y bueno, a todas las personas que están conectadas, si en algún momento les surge alguna pregunta, por favor, envíenlas y con gusto el maestro Joaquín estaría respondiéndolas y nosotros se las haríamos llegar, ¿sí? Y bueno, queremos agradecer a todos los participantes, a todos los que se lograron conectar el día de hoy. Y bueno, también queremos reconocer el día de hoy a nuestro ponente, el maestro Joaquín Torres Acosta, el cual pues voluntariamente nos obsequió este espacio. Sabemos que está ocupado, pero bueno, pues afortunadamente nos pudo brindar este espacio y bueno, le queremos hacer un reconocimiento, el cual, bueno, pues ya nosotros se lo haremos llegar de manera física. Y bueno, pues Juventud, Luz y Esperanza otorga el presente reconocimiento al maestro Joaquín Torres Acosta por su participación en la conferencia virtual Salud Mental y Comunitaria. Y bueno, toda la comunidad de Juventud, Luz y Esperanza da un agradecimiento al maestro Joaquín, toda la comunidad, todos los que colaboramos, pero también los mismos titulares que participan. Creo que también para ellos es un tema relevante o significativo porque, como yo lo mencionaba hace un momento, a veces nada más nos quedamos con lo que yo vivo, ¿no? Pero pues creo que ahora es muy importante el tema a partir de también que somos parte de una sociedad, ¿sí? Y bueno, maestro Joaquín, le haríamos llegar su reconocimiento y queremos agradecer mucho la participación, su participación en esta conferencia. Y bueno, a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy, les informamos que previamente también les estaríamos informando de las siguientes conferencias que tenemos durante el año. Y bueno, pues queremos agradecer mucho la participación de todos. Y muchas gracias, maestro Joaquín. Y hasta aquí dejamos nuestra conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Buenas noches.